Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Una mujer líder y un hombre de confianza. Primero él va a hablar de ella y luego ella compartirá su visión de las cosas. ¿Van a ser diferentes? ¿Qué cosas compartirán? ¿Qué visiones serán parecidas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles se enfrentarán? Hoy nuestra invitada a este espacio, que cuenta con la colaboración especial de Pino Bettencourt, es de nuevo una mujer muy especial. Pino Bettencourt, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú? Yo muy bien, preparado. Pues listos, vamos. El primer saludo, la bienvenida cordial para Maitena. Hola, Maitena. Hola, buenos días. ¿A quién has traído para que hable de ti? Pues a Raúl González, uno de mis ex jefes y el primero con el que trabajé de lleno en el mundo de los recursos humanos. ¿Ex jefe? Sí. ¿Dónde fue ex jefe? ¿Una primera pista? En una empresa que se llama Formación y Consultoría Fixa, que era una empresa del grupo Alcatel. Raúl González, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Háblanos de Maitena. ¿Quién es Maitena? Bueno, Maitena es una magnífica persona, lo primero, y también muy, muy buena profesional, ¿eh? Yo la conocí creo que ya hace 17 años. En aquel momento la verdad que era más una consultora más convencional de negocio, productividad, mejora de resultados. Y bueno, sabía que la gente era importante, pero no lo más importante, ¿no? En aquel momento. Y la verdad que empezamos a trabajar muy fácil, los dos, pues en temas de recursos humanos. Yo creo que cada vez le fue agarrando más el gustillo, ¿no? Y me da la sensación de que ahora ya se ha olvidado de la productividad y los resultados, ¿no? Ya se habla de emociones y estas cosas. Hoy invitada en Intimidades de Liderazgo, Maitena Serbajean. En tu tarjeta, Maitena, ¿qué pone exactamente? Pues pone Head of Talent Practice. En el currículum de Maitena, responsable de la dirección del área de desarrollo y consultoría de recursos humanos de Penna España, empresa anglosajona, origen británico, número 1 en el Reino Unido en cuanto a gestión de personas y consultoría de recursos humanos. Empresa que, por cierto, es por quinta vez Best Place to Work, mejor lugar para trabajar, miembro exclusivo del grupo del Top 10 Business Consulting en España. Eres licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Toulouse-Le Miguel. Eres maestra en escultura. Sí. En la especialidad de madera por la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, aunque veo que has utilizado numerosos materiales, interesada por la complejidad de las fuerzas, las resistencias en la representación histórica, y llevas más de 20 años ocupando puestos de distinta responsabilidad, con 4 idiomas que imagino que debes practicar en el trabajo, y con otras cosas que vamos a ver, pero no contigo primero, sino con Raúl, Pino. Pues Raúl, ¿tú qué sabes esto de su faceta de escultora? Pues no demasiado, la verdad, pero no sé, supongo que conociéndola se acercó al tema con cierta, como una forma, supongo, de evasión, ¿no? Porque siempre ha sido muy sistemática, ¿no? Y entonces, si trabajo, tengo que tener un ocio, pero la verdad que las cosas que he visto últimamente me han sorprendido, ¿sí? Entonces, en Fixa, cuando tú eras su jefe, la escultoría ni se veía venir. Pues no parecía que iba a tener este camino que ha tenido ahora, la verdad. ¿Y alguna otra rareza? No especialmente, no especialmente. O sea, bueno, yo creo que era un poco reservada al principio, ¿no? Un poco, yo la decía demasiado moderna, y muy alemana, muy cartesiana, pero no especialmente.
¿Y cómo crees que ocurrió ese cambio de...? Porque la palabra reingeniería sale mucho en los principios de su currículum, ¿no? La reingeniería de procesos, todo esto Sí. que a mí me suena mucho a ingeniero, ¿no? Y a cuadriculación y mecanicismo y tal. ¿Cómo crees que ocurrió esa transición hacia lo curvilíneo, emocional, escultórico, artístico? Bueno, de ahí viene lo que te he comentado antes de cartesiana y alemana, ¿no? No sé, quizás yo recuerdo que me comentó que antes de entrar a trabajar a Fixa, al mundo de la consultoría, tuvo una experiencia como directora general de una compañía. Y bueno, por lo que yo recuerdo que ya me comentó, no creo que diga ninguna intimidad que no se pueda contar, pues fue un periodo duro, y se dio cuenta que, como dicen algunos, la jodida gente, ¿eh? Pues es la que al final condiciona que las empresas puedan tener éxito, ¿no? Entonces me imagino que de ahí pues empezó a ver que a lo mejor pues las cosas no son números, ni no son planes de acción, ni reuniones para seguir resultados, ¿no? Y entonces entiendo que empezó primero como formadora, empezó a hacer formación y supongo que ahí pues empezó a dar cuenta de verdad que al final las empresas son personas y que las relaciones condicionan muchas veces las estrategias y los planes, ¿no? Para dibujar la personalidad de Maitena, ¿qué dirías, Raúl, que es su fuerte, sus fortalezas? ¿Cuáles son? Pues mira, 3 diría yo, ¿no? Yo creo que siempre ha tenido muy claro, puede ser un tópico, ¿no? Lo que se llama, lo que decimos de orientación a resultados, pero yo creo que siempre ha tenido muy claro, bueno, pues que al final hay que conseguir algo, ¿no? Luego también es una persona muy ordenada, muy meticulosa, da gusto trabajar con ella. Siempre tiene, bueno, pues digamos que controlado los temas. Y luego se trabaja muy bien con ella. Tiene una forma de ser muy agradable, escucha mucho, que eso no siempre entre consultores, a los consultores a veces les gusta más hablar que escuchar, ¿no? Irónicamente, ¿no? Para el Sí, consultor que lo que sí. tiene que hacer es hacer Pues, preguntas. Sí, pero cuando ya estás en temas de formación a veces empiezas a hablar y te están preguntando algo y tú ni escuchas, ¿no? Ella escucha mucho y trabaja muy bien en equipo, ¿eh? Pero sobre todo yo creo que es muy buena gente, muy generosa. Oye, ¿y cuáles son entonces las sombras de sus grandezas? Bueno, yo creo que es un poco con... Ahora ha cambiado bastante, ¿eh? Yo las últimas veces que hablo con ella veo que ha cambiado. Era muy cerrada, era difícil llegar a tener una conversación sobre temas importantes o personales. Era cerrada, esa mentalidad, pues no sé si cartesiana o alemana, pues era bastante esquiva al tratar algunos temas. Pero yo creo que ahora ya con el tiempo se ha dado cuenta que, bueno, que tampoco pasa nada por arriesgarse a comentar ciertas cosas, ¿no? Y si intentáramos identificar debilidades, Pues me es difícil, ¿eh? Y no es un tópico. La verdad que yo es una de las personas con las que he trabajado siempre más a gusto, ¿no? Pero quizá podría ser esa que te comento, de al principio un poco de falta de confianza, ¿no? O sea, yo creo que le cuesta a veces, no sé si habrá tenido algún desengaño o algo, ¿eh? Pero sí que le cuesta a veces confiar. Ahora, cuando tú eres honesto, transparente y abierto, bueno, pues yo creo que ahí no hay problemas. Bueno, es interesante, ¿no? Porque esto quizás es una característica de nuestros tiempos. Es el rechazo de la vulnerabilidad, que además nos educan desde muy jovencitos, Sí. ¿no? A ser muy fuertes, a ser lo más perfectos posibles y a no mostrar nunca el punto débil por si acaso. Sí, Y quizás a las mujeres nos pasa mucho también, ¿no? Irónicamente. sí. ¿dirías que su forma de liderar es más masculina al insistir en lo cartesiano que femenina? Ahora no, ahora no. Probablemente en un principio sí era más una jefe de proyecto convencional de, bueno, esto es el plan, estos son los objetivos, y de hecho no entendía cuando alguno no cumplía. Es cierto, ¿eh? Cuando alguno llega, oye, no lo he hecho, pues, ¿cómo es eso? No puede ser. Pero ahora no, ahora yo creo que ya es más flexible, menos importa el plan y a lo mejor más el equipo y la gente, ¿no? Nos estás diciendo que le has visto cambiar bastante a lo largo de estos años. Sí que es cierto que lo comentaba antes, que tampoco es que tengamos ahora un contacto, bueno, como a mí me gustaría, ¿no? Más continuo, pero sí que la he visto un cambio significativo en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué cambia una persona? ¿Por qué se adapta?
porque mejora. Las dos respuestas vienen por razones diferentes. Alguien se adapta cuando no le salen las cosas bien, buscando una mayor eficacia. Pero lo normal es que todos intentemos mejorar, que vayamos encontrando mejores maneras de hacer las cosas. Maitena, ¿por qué has cambiado? ¿Te sientes que ese cambio se ha producido en tu forma de liderar en estos últimos años? Yo creo que sí. Hay un punto cuando estaba escuchando a Raúl hablar que está relacionado y con lo que dijo Pino de la educación que he recibido. Entre la educación que he recibido y una revolución personal mía interna, siempre de rebeldía, que ha hecho que en el fondo, entre el camino que tenía inicialmente y en el que estoy ahora, soy más yo. O sea que esa evolución no es tanto que haya aprendido algo, sino que me haya permitido ser más yo. Cosa que no me podía permitir antes. Trabajando con los americanos, lo que estabais hablando de la perfección es, o sea, tienes que ser perfecto. Y lo que eres o lo que dejas de hacer no tiene el más mínimo interés. O sea, ante el cliente siempre tienes que llegar con la sonrisa perfecta, el traje perfecto, todo tiene que ser medido, cuadrado, y eso es lo que importa como imagen profesional, ¿no? Por eso no dejabas ver nada de tu rebeldía interior. Estaba fuera de lugar, no había espacio para nada de esto. ¿Pero eso empezó con los americanos en tus primeros trabajos o empezó antes? Yo creo que empezó con los americanos, porque antes, una parte que no aparece en mi currículum es que yo empecé siendo profesora de equitación. ¿Sí? Y trabajaba con niños, con lo cual a lo que me dedicaba era a que no se mataran sobre un animal que para ellos era algo salvaje y de los cuales estaban aterrorizados, con lo cual eso no tenía lugar, el espacio de esa rigidez o de lo que sea no tenía ningún sentido con los niños. Entonces, ¿cuál era tu vocación? Pues vocación realmente he tenido dos, que son los caballos y la escultura. O sea, nada que ver con el mundo en el que me muevo. Bueno, depende a quién le preguntes. Ya sabes que a mí los caballos y el liderazgo me parecen muy relacionados. Cierto. ¿Y la escultura por qué? Bueno, porque básicamente terminé en una escuela de arte porque mi madre pensó que me iba a aburrir en la facultad. Entonces me dijo, como dibujaba bien, me dijo, pues, como te vas a aburrir, ¿por qué no te metes en una escuela de arte? Y dije, pues vale. Y ahí es cuando descubrí que se me daba muy bien y sobre todo que me gustaba mucho. Y es cierto esa parte de introversión. Cuando estás esculpiendo, estás en tu mundo y estás expresando, pero no necesitas palabras. ¿Y qué quieres decir con tus esculturas? Pues una de las cosas que intento es, y cuanto más lo miro desde fuera, es el lenguaje corporal. Es decir, todo aquello que no somos capaces de expresar con palabras, pero que sí con nuestros movimientos y con nuestro cuerpo somos capaces de expresar. Me estás haciendo pensar en las esculturas de Rodin. Sí, y la historia de Camille, ¿no? La mujer de Rodin, que muchos piensan que fue la auténtica autora de algunas de sus grandes esculturas. Y de hecho en el Twitter ayer justamente puse la vals de Camille Claudel. Ah, precioso, wow. Si tuvieras que gestionar en una reunión una crisis de una empresa, mezclo y conecto las dos partes de tu vida, como escultora y como consultora, ¿qué tipo de escultura pondrías sobre la mesa para influir? Bueno, esa pregunta tiene mucha gracia porque de la parte de cuando yo era directora general, volví a la escultura por la sensación de impotencia que tenía para motivar e implicar a ciertos de mis colaboradores. Y entonces me puse a esculpir esa impotencia y el personaje que está intentando liderar la empresa se funde con la mesa. Se funde con la mesa porque es como si se fuera derritiendo, porque no sabe por dónde encontrar la clave, la palanca para generar un cambio. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Hoy con Maitena Serbajean como invitada en este espacio. Has descrito muy bien, Maitena, cómo te fascinan
las fuerzas, la complejidad de manejar las fuerzas entre la escultura y el trabajo como consultora, nos has explicado bastante bien que eso es algo que te fascina mucho. Cómo equilibrarlas, cómo buscar los equilibrios, por qué unas siempre acaban venciendo a otras y cómo se puede intervenir. Es la otra parte. Entonces, cuando me preguntaste sobre cuáles eran mis dos grandes pasiones, para mí las dos tienen un impacto sobre la gestión de personas tremenda, ¿no? Y es que el mundo complejo de la materia es igual de complejo y más, y eso es algo muy motivante sobre la gestión de personas, sobre el liderazgo de personas, ¿no? Es decir, cómo eres capaz de modelar situaciones y encauzar esas situaciones haciendo que efectivamente que todo el mundo se vaya adaptando, que todo el mundo vaya encauzándose y alineándose porque quiere, porque encuentra sus propias motivaciones para ir en esa dirección, ¿no? Y el liderazgo en ese sentido es un misterio apasionante. Parece, escuchándote, que este movimiento en zigzag que parece que has hecho en tu vida, ¿no? De la equitación al trabajo con los americanos, porque vaya dos ambientes más opuestos que encontraste, y volver ya más a la dirección general, a FICSA y los recursos humanos, a la escultura. ¿Dirías que este zigzag se ve en otras áreas de liderazgo en la vida? ¿Lo ves en más gente? Pues en realidad no tengo ni idea. Creo que la vida acaba siendo de alguna forma como una espiral en la cual crees que has pasado por experiencias similares, pero en realidad con un bagaje mucho más importante, con lo cual vuelves a dar otro giro y en otra dirección. Creo que en esa espiral vas encontrando realmente más quién quieres ser y cómo quieres ser. Y entonces yo no lo llamaría zigzags, creo que el cúmulo de experiencias es lo que hace de una persona una gran persona. Y si solo te quedas en lo mismo, no vives grandes experiencias y eso no te permite aportar más. ¿Y dónde queda la rebelde en esa espiral? Bueno, la rebelde está... eso está interesante en relación a esta entrevista de hombre-mujer, ¿no? Y cuando estaba pensando en qué ibais a preguntar y demás, decía, bueno, ¿y dónde está mi rebeldía? Pues mi rebeldía en muchas partes ha estado frente a algunos aprendizajes y condicionantes que me han querido imponer y con los cuales no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, en cómo tenemos que llevar nuestra vida. Por ejemplo, en una época tenía dos mentores, eran consejeros de una gran empresa francesa e internacional, y estos dos mentores, que eran dos personas que me querían muchísimo, cuando les dije que quería tener familia y una hija, me dijeron, bueno, pues ya sabes, ¿no? Se acabó tu carrera. Y entonces ahí es cuando ya no controlo la rebeldía, o sea, no puedo con ella. Yo pondría un titular a Maitena Serbajean, la rebelde que escucha, después de escuchar algunos minutos a Maitena y a su hombre de confianza, Raúl González, que no sé si estás resultando sorprendido de lo que escucha, Raúl. ¿Hay cosas nuevas que estás descubriendo de Maitena? No demasiadas, la verdad. No. Pero bueno, lo de la rebeldía con matices, ¿eh? Con matices. De luego, si es una rebeldía, siempre la ha expresado de una manera muy controlada. O muy femenina. Puede ser. Hombre, yo he estado con otras mujeres rebeldes que no lo han expresado de la misma manera, ¿eh? A ver si confundes rebeldía con mujeres guerreras. No, yo creo que no. No, yo creo que no. Vamos. Son diferentes los casos, ¿no? Sí. Yo creo que tampoco tiene... las mujeres guerreras pueden ser por muchos motivos, no solo porque sean rebeldes, pero... Dinos cuáles son los valores que tú crees que Maitena transmite, aparte de su personalidad, los valores que transmite a sus equipos, aquellas palabras, frases, ideas que son su fuerza, ¿no? de trabajo en equipo. Bueno, yo creo que hay uno que es fundamental, que sí se lo he escuchado muchas veces, que a lo mejor eso sí que tiene que ver con la rebeldía, ¿no? De que las cosas siempre se pueden cambiar y que se puede hacer de una manera colaborativa. Es decir, yo siempre la he visto hacer una demostración directa y sincera de lo que es trabajar en equipo y colaborar. Y a lo mejor esa rebeldía sí que la entiendo como de que, bueno, no hay nada escrito que no se pueda cambiar y siempre se pueden mejorar las cosas. Entonces yo creo que esa capacidad, no sé cómo decirlo, de mejora continua, de innovación, de tesón, de perseverancia, con lo de, oye, trabajemos juntos
para mí son los dos valores fundamentales. Aparte luego tiene una característica ya más personal que yo creo que es su, no sé, estáis hablando con ella, no sé qué os parece, que es auténtica, es sincera, y eso la gente lo nota. La autenticidad. Sí. Me queda la duda escuchándote hablar de si a ti la rebeldía te gusta o te disgusta. A mí me gusta todo. ¿A ti te gusta todo? Todo. Pues ahora tienes que elegir. ¿Qué te gusta más, la rebeldía o la no rebeldía? Pues depende del momento, pero si tengo que elegir la rebeldía. Sí, a mí me gusta la gente. Aunque afecte a la estabilidad, que siempre afecta. Siempre afecta, pero lo que pasa es que si te quedas quieto tampoco, no sé qué es más rebelde hoy en día, si quedarse quieto o moverse, ¿no? O sea, probablemente sea más rebelde hoy quedarse quieto. Y mirando el liderazgo actual en España y en el mundo, ¿crees que falta o que sobra rebeldía? Pues yo creo que depende. No me vuelvas a decir depende, porque no voy a revelar. Yo, fíjate, creo que probablemente falta, en el sentido de verdad tomar decisiones realmente arriesgadas. Es decir, yo creo que todos más o menos los que viajamos y nos vemos con muchas empresas se cuentan las mismas cosas, se habla de las mismas objetivos y de verdad falta gente que esté dispuesta a arriesgarse y a ser rebelde con el status quo. Y el que lo hace, pues ahí están los resultados, ¿no? Y ejemplos de compañías que se atreven a ser rebeldes y cambiar su modelo de negocio, la forma interna de gestionarse y consiguen magníficos resultados. Me estás haciendo pensar mucho en Steve Jobs y en el anuncio que hizo cuando volvió a Microsoft sobre Here's to the Crazy Ones. Que el texto del anuncio, que es muy bonito, está en YouTube, dice que los locos, los rebeldes, son los que cambian el mundo. Sí. Maitena, ¿qué le falta a los líderes de este momento? Bueno, en la parte de la que estáis hablando, yo diría que cierto grado de valentía. De valentía para defender realmente sus opciones. Antes estábamos hablando del tema de los accionistas, ¿no? Cuando una empresa pasa a la bolsa y que entonces ya no puedes hacer lo que te da la gana como cuando eres un empresario en tus inicios. Entonces sí que eres valiente porque solo respondes ante ti y eres valiente siendo incluso moderado. Quiero decir que tomas decisiones, pero esas decisiones están muy pensadas y porque quieres progresar, ¿no? En el momento en que empiezas como a trabajar para otros, es el momento donde dejas de ser tan valiente. Entre otras cosas porque tienes la sensación de que te pueden cortar la cabeza en cualquier minuto, con lo cual ya, en vez de ser valiente, empiezas a tomar decisiones mucho más, yo diría que convencionales, tradicionales, por mucho que lances programas muy modernos, etcétera, ¿no? Pero yo la cantidad vamos a decir, de líderes, es decir, de directivos que tienen que liderar y que no quieren proponer. O sea, es como si perdieran la visión de negocio, perdieran la visión de todo lo que se puede hacer, viendo que las consecuencias solo pueden ser buenas para su entorno y no quieren destacar. Estamos en un país donde lo de destacar está, bueno, no es una cosa tan evidente, ¿no? Es decir, que un líder empieza a morir cuando su empresa sale a bolsa. Pues por lo menos ya no es tan auténtico. Pero hay casos en los que esto no sucede, fuera de España, desde luego, ¿no? Menos mal. Lo que pasa es que cuando hablamos de liderazgo, no hablamos del liderazgo de 10. Estamos hablando de todos los directivos todas las personas que dirigen empresas e incluso estamos hablando de las personas en cuanto a las decisiones personales, familiares, etcétera, ¿no? ¿Y cuál sería tu receta, tu recomendación para que un líder al final no dimita ante su vocación de ser líder cuando las circunstancias le invitan a proteger su puesto de trabajo y a satisfacer a los accionistas? Pues este es un tema que he pensado mucho y al final, como también provengo del mundo de la formación, el tema del desarrollo personal, de saber negociar, de saber posicionarte, de tener argumentos, de saber llevar a la otra persona a ver que gana con lo que tú le vas a aportar. Es decir, en el fondo son muchas habilidades interpersonales para hacer que el otro se sienta plenamente confiado en tu proyecto, en lo que le vas a aportar y al final todo es un manejo de ser muy bueno en relaciones interpersonales.
Voces del Liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Siempre hay una parte de la conversación que no es fácil de mantener, particularmente en nuestra cultura latina, donde reconocer las cosas que nos han salido mal supone un esfuerzo extraordinario. Maitena, ¿reconocerías alguno de tus fracasos? ¿Qué ha pasado en tu vida? Yo diría que tengo tendencia más bien a pensar que he tenido muchos fracasos. ¿Sí? Hombre, especialmente yo diría que en los últimos tiempos el más duro fue cuando dejé la dirección de recursos humanos de Banco CTLM para lanzarme como consultora independiente, y fue una mala asociación, una muy mala asociación, porque creo plenamente en lo que es la diversidad, pero la complejidad de la gestión de la diversidad es como no consigas superar ese reto, pues te plantas. Y yo creo que en el proyecto que emprendí con otra socia me planté radicalmente porque no supe gestionar esa diversidad. ¿En qué fallaste? Pues muchas veces en subestimar situaciones que en el fondo tú no les das importancia, y tienes que darte cuenta de que los demás sí les dan importancia. Entonces, cuando subestimas una situación, yo creo que es una de las cosas que más te hace fallar. ¿Y de qué tipo de diversidad estamos hablando? ¿Era de edades, de orígenes, de estilos? Pues estaríamos hablando de edad, estaríamos hablando de mindset, estaríamos hablando de enfoque de la vida, de los negocios, diversidad sobre todos los planes. Y si volvieses a empezar esa aventura, ¿qué harías de modo distinto? Pues si tuviera que volver a lanzar esta experiencia, buscaría más socios y que hubiera un equipo más completo, no de uno a uno. De uno a uno no, el diálogo acaba siendo muy fácilmente un enfrentamiento. Y en el otro lado, Maitena, ¿de qué estás orgullosa? ¿Qué cosas te han salido especialmente bien, incluso mejor de lo que esperabas? Bueno, lo más importante en mi vida, mi hija. Eso es... bueno, es que esto en el tema de mi hija, como se me cae tanto la baba, pues no hay nada que decir. Es decir, me sorprende todos los días, y luego cuando lo pienso digo, bueno, tienen que pensar que el babero ni medio continente es suficiente para cubrirlo, ¿no? Y creo que algunas cosas he hecho bien en los mensajes que le he dado para encauzarse. Es muy pequeña, pero creo que en algunas cosas me ha escuchado, y creo que le han ayudado a tener una personalidad muy, muy especial, ¿no? ¿Compartirías con nosotros algunos de esos mensajes? Pues muy sencillo. Hace años me fui con Raúl a la STD de Orlando, y vimos a una mujer que había sido, que tenía un liderazgo, un carisma bestial. Era una mujer negra, y que era de las primeras que se ocuparon de una cárcel en Estados Unidos. Y Ni me acordaba. sí, y esta mujer, que levantó, éramos unos 1000 en la sala y nos levantó a todos, contaba que su padre era militar, y que todas las mañanas la ponía delante del espejo y le decía, tú eres muy buena, tú puedes con muchas cosas, tienes que estar orgullosa de ti misma, etcétera, ¿no? Y entonces esto, a mí se me quedó muy grabado en la mente, y entonces ella en su discurso decía, y yo cuando escuchaba a mi padre decía, pero está mal de la cabeza, que me deje en paz. Bueno, el caso es que eso le dio fuerza y liderazgo, y eso es lo que comentaba en su conferencia, ¿no? Entonces yo a raíz de ahí, cuando tuve mi hija, pues desde que tenía 3 años y la tenía que meter en el autobús, le decía, mira hija, tú ve y vas al colegio, ve y pásatelo en grande, ve a disfrutar, a pasártelo muy bien y aprender muchas cosas bonitas. Ese era uno de ellos. Y la otra es, teniendo miedo que tuviera los mismos problemas que yo en matemáticas, las matemáticas es un puro juego, son puras adivinanzas. Tómatelo como un juego y pásatelo genial. Y hoy en día, lo que le comentaba a Raúl, me dice, no entiendo cómo a la gente no le gustan las matemáticas. Y creo que hay cosas que hay que quitar, como la letra con la sangre entra, pues no.
jugando puedes hacer maravillas y disfrutar y crecer un montón. Seguro, Maitena, que estamos pensando todos en esta mesa, si eso mismo sirve para el trabajo, para la empresa. Yo creo que sí, que hay que pasárselo bien. Sí, de hecho, si me permitís, hay una señora que se llama Carol Dweck, que es una psicóloga de Stanford, que ha hecho algunos estudios sobre nuestro mindset, cómo condiciona el desarrollo. Y bueno, viene a decir que cuando uno tiene una mentalidad de que cree que la inteligencia no es fija, la personalidad tampoco, pues que tiene mejores actitudes hacia el desarrollo que el que cree que no. Y en ese sentido hablo mucho de lo que dice Maitena con los niños, de mensajes absolutamente positivos, mensajes absolutamente favorables a que las cosas se pueden hacer. O sea, yo creo que eso, vamos, yo no sé lo que piensas, pero yo, de mi experiencia, la poca o mucha que puedo compartir es que como líder tienes que ser absolutamente generoso, no pasa nada porque te equivoques. Yo me ha ido muy bien en la vida así, no me puedo quejar, siempre no he tenido miedo a exhibir mis debilidades. Y te rodeas con gente buena y dices, lo puedes hacer, la gente lo hace, vamos. Bueno, voy a provocaros un poco, porque me encanta lo que estáis diciendo, pero hace poco vi la película de Whiplash. ¿La habéis visto? No. Bueno, es una película muy interesante que ganó el Oscar este año, es sobre el jazz, y viene a decir que las palabras good job son las palabras que más han perjudicado el desarrollo del jazz excelente en Estados Unidos. Introduce una pregunta muy interesante sobre este positivismo que ahora ponemos en boga, ¿no? Y volviendo a ti, Maitena, ¿qué es lo fácil y lo difícil de pretender jugar y pasártelo bien en los negocios? A ver, lo fácil y lo difícil. Uno de los puntos de jugar es que tomas distancias con la problemática y una de las maneras de hacer que la gente esté cómoda y no empiece a estresarse demasiado es si tú estás tenso. Con lo cual, si te tomas las cosas demasiado de cerca y estás tenso, claramente no llegas a ningún lado. Yo recuerdo cuando dirigía una empresa de alimentación y había dejado a los consultores americanos, con lo cual había que llegar todo el día con la sonrisa, dije, por fin voy a poder dejar de sonreír, porque estoy harta de sonreír. El caso es que, y además me voy a poder dar el lujo de estar enfadada. Y entonces un día pues me di ese lujo. Fue el peor día de producción de la historia de esa compañía. Yo no sé en qué medida tuvo impacto o no, pero me dejó absolutamente impactada ver cómo cuando están todos mirando hacia ti y tú tienes una cara de estrés, de angustia, de lo que sea, todo el mundo se paraliza, o sea, todo aquello se bloquea, ¿no? Entonces, eso fue una buena lección que me dio. Aún así, hay veces que me tengo que volver a animar y decir, ponte, porque es cierto que en ciertos entornos la gente tiene tan poco, digamos, preparación personal que les afecta muchísimo qué es lo que hace el vecino. Y entonces, si el vecino está un poco tenso, ya creen que se acaba el mundo y se ponen tensos, etcétera, etcétera. Con lo cual estás realmente, casi volveríamos a los americanos en ese sentido, tienes que gestionarte muy bien para mantener esa distancia, ¿no? Entonces el juego para eso sirve mucho, para tomar decisiones y para, como dicen los americanos, it's not personal. Y entonces esa es la parte beneficiosa, ¿no? El inconveniente para mí del juego en ese sentido es que cuando no es personal, no estás contando con las personas. Y entonces estás dejando todo el lado humano y ahí cometes unos errores abismales. Claro, ahí hay que buscar el mejor player, ¿no? El modo americano es muy distinto al modo francés o al modo europeo. Y qué decir respecto al modo latino. Uh-huh. ¿Cómo conjugar eso? Bueno, de toda la vida hemos hablado del liderazgo situacional, ¿no? De aplicar lo que sea más eficiente para cuál es la situación. Por eso decía yo antes el tema de las experiencias. A más experiencias tienes, más eres capaz de saber
o bien tocar el piano o bien tocar el arpa según las circunstancias y tienes que saber tocar en diferentes registros. Dicen que la experiencia es solo la memoria, Claro. porque nada se repite como fue en su momento. Ahí hay un punto que nada se repite, nada es igual y tienes que saber coger de eso que has vivido aquello que realmente puedes retornar. Y es cierto que como actúes de la misma forma exactamente, te vuelves a equivocar. Pero bueno, ahí está el instinto, ¿no? El instinto de adaptarse, fluir, moverse, adaptarse a las circunstancias en el fondo. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Hoy invitada en este programa Maitena Serbajean. Y está siendo muy interesante compartir esta experiencia, sin ninguna duda. Estamos aprendiendo muchas cosas. Aunque no hemos encontrado, y aquí a ver qué dice Pino Bettencourt, nada específicamente femenino. Es muy práctica Maitena, ¿no? Es, en ese sentido, bastante andrógina, me da la impresión. ¿Y tú quieres que yo conteste a esto? No, quiero que preguntes. Bueno, fíjate cómo son las cosas, que a mí me parece que ha contado un montón de temas muy femeninos y un ¿Sí? enfoque muy femenino del trabajo, Sí. de la rebeldía, del juego. Raúl lo Su ve así. mayor logro es su hija. O sea, es que qué curioso cómo miramos las cosas de forma distinta. Estamos todos escuchando lo mismo y hemos oído dos versiones distintas, Luis Vicente. y Cierto, yo. yo también diría que mi mayor logro es mi hija o mis hijas. ¿Qué diferencia hay? No, pero esta forma de abordar los temas tan prácticos es muy femenino, ¿eh? Sí. Yo he trabajado, bueno, yo creo que en la época que he trabajado contigo, del equipo, 60-70% eran mujeres. Y yo creo que esa forma de abordar los temas prácticos, de arreglar los problemas, de no tener que exhibir que eres el más listo, eso es muy femenino para mí. Los hombres abordan los temas de otra manera. ¿Cómo se enfrenta a un problema? ¿Qué dice el manual de Maitena como líder que debe abordarse un problema? Bueno, para empezar, Maitena no tiene manuales, ni manuales ni modelos. A ver, yo diría que uno de los puntos es que si hay un problema hay que enfrentarse a él. Pero también es cierto que con el tiempo te planteas que hay algunos temas sobre los cuales tienes que luchar y otros que no. Que algunos son importantes y otros no son importantes y que dedicarte a luchar sobre temas que no son importantes no merece la pena. Es decir, que no tenemos ni energía suficiente ni tiempo suficiente para dedicarnos a luchas que no son necesarias, ¿no? En cuanto a los problemas, pues lo que yo hago muchas veces es darle muchas vueltas, muchas vueltas a cómo voy a encauzar esto. Y lo de que el sueño es un buen consejero, siempre he tenido la sensación de que tenía una amiga por ahí que me iba a resolver el tema. Entonces, meterse en la cama por la noche, lógicamente, pero y dejar que por la mañana te haya resuelto el tema tu amiga inconsciente, eso para mí es una clave importante. Y esto del masculino y femenino que empezamos a citar, ¿cómo conviven en ti la parte más masculina y la femenina? ¿En qué se pegan? En mí misma. Pues no lo sé. A ver, yo he estado rodeada tenía 2 hermanos mayores y su enfoque para mí de la vida no tiene nada que ver con el mío. O sea, y yo estaría de acuerdo con Raúl, es decir, esa sensación de tener que ser los mejores, de pegarse por ser el mejor, yo nunca le he visto el interés, o sea... Y lo has visto mucho en hombres, esto de hablar mucho de futuro, los planes y lo que va a pasar en no se sabe cuándo. Sí, pero sobre todo yo soy el mejor, o sea, y yo voy a hablar más fuerte que tú y esto que no sé por dónde pillarlo, o sea, realmente no lo entiendo. ¿Cuál es el objetivo de la vida? El objetivo de la vida, esto es
Interesante pregunta. A ver, está mucho de moda efectivamente el tema de la felicidad, ¿no? Pero yo creo que el objetivo de cada uno es intentar ser lo más feliz posible, pero añadiría a eso, intentar crecer como persona. Para mí una de las cosas que me apasiona es aprender y desarrollarme. Y mi objetivo hace muchos años, ahora lo he perdido un poco, ¿no? Pero era volverme sabia. Y yo lo he perdido un poco con el día a día, pero me parece que es un buen objetivo. La felicidad, por lo tanto, obtenida en el crecimiento personal. Sí. Más que en por los el camino, momentos. disfrutando, sí. Y el objetivo de la sabiduría no lo has dejado. Está quizás más apartado de lo inmediato, pero... Es que lo veo más lejano, ya sabes, cuanto más avanzas, más ves todo lo que te queda por delante. Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Eso es muy sabio, por cierto. Sí. Raúl, ¿cómo responderías a esa pregunta? Que te has quedado pensándola también. Yo pienso un poco como decías tú, que están en los momentos, quizá también porque soy más mayor que ella, ¿no? Yo creo que los momentos son importantes y aprovecharlos al máximo, pero no sé, yo me tomo la vida muy tranquila, no tengo tampoco grandes ambiciones. Disfrutar. A mí lo de ser sabio y aprender sí me gusta mucho, se nota que hemos trabajado juntos, ¿eh? Y a mí el tema me apasiona, yo tengo que aprender una cosa nueva cada día, tengo que innovar cada día si no me aburro. Y en tu experiencia, ¿el camino más corto hacia la sabiduría es el de la felicidad o el otro? Esa es una buena pregunta. ¿Quién es más sabio, el más feliz o el más sabio, no? No lo sé. Hombre, depende, quiero decir, hay otras personas que no les gusta el saber cosas, ¿no? El aprender. Hay personas que prefieren otro tipo Bueno, de mi vida. pregunta era si el que llega a sabio es el que lo ha pasado mejor o el que no lo ha pasado tan bien. Si no lo pasas bien, no te merece la pena ser sabio. ¿Para qué? Puedes encontrarte con que te produzca lo contrario, ¿no? Exacto. Saber demasiado A veces no te es. puede generar infelicidad, Yo creo que no. ¿no? No. Nunca. Nunca. No. Esa famosa creencia de que el ignorante es al final el más feliz, No lo creo. porque es inconsciente de los riesgos, de las preocupaciones, no cala, No lo creo. ¿no? No. ¿No, Maitena? Yo volvería a la pregunta de Pino. Yo creo que en la vida hay que saber disfrutar de lo bueno, pero que si no has vivido cosas malas, vives en otro planeta, no te has enterado de lo que pasa. Y entonces te vuelves un frívolo. O sea, y no creo en la frivolidad. Creo que le quita intensidad a la vida, le quita pasión y le quita profundidad. Y el aprendizaje es profundidad. Intimidades del liderazgo. Un programa de radio sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Maitena Serbajean con su hombre de confianza, con Raúl González. ¿Podemos, Maitena, elegir de una forma sencilla cuáles son tus valores esenciales de la vida, aquellos que consideras que en tu lista de prioridades figuran los primeros, aquellas palabras que son las máximas en importancia en tu vida? Me has pillado a estas horas. Creo que la sinceridad, honestidad, pero luego hay toda otra parte que está relacionada con lo que es la naturalidad, la naturaleza. Es decir, para mí es esencial la vida en la naturaleza. O sea, son valores y ahí me uno a Pino en ciertos conceptos, que es que en realidad estoy convencida de que somos animales, ante todo, y que se nos olvida muchas veces y que somos demasiado pretenciosos. Que somos al final, somos mamíferos y tenemos muchos comportamientos absolutamente irracionales y que se nos olvida que solo somos animales, hormiguitas en el mundo y más allá. Lo que nos obliga a ejercer el perdón muy a menudo, ¿no? Sí, y a ser más humildes. O sea, la parte de humildad creo que es importante.
no llegas a ser sabio, eres una hormiga en el planeta, en fin. Y con respecto a tu hija y la situación de la mujer en la empresa, en la sociedad y hacia dónde vamos, ¿qué consejos, cuál es el consejo más importante que le darías a tu hija y a las mujeres más jóvenes que nos estén escuchando sobre la vida, los negocios y el liderazgo que viene? En el tema de la mujer, yo me puse a posicionarme por primera vez en mi vida cuando me pidieron que hiciera una conferencia sobre la ley Reding. Es la primera vez que en público, primero tuve que pensar cuál era mi posición. Tenía que hablar de esto y dije, bueno, ¿y cuál es mi posición? La primera vez que me posicioné fue para hablar que sí, yo estaba de acuerdo con esa ley. Y creo que lo que hay que decirle a todas las mujeres es, primero tenéis que entender cuál es vuestra posición, porque muchas mujeres en el planeta no están en la posición de ventaja que tenemos nosotros, y aún así estamos muy lejos de estar en una posición adecuada. Y mi lucha apoyando a la evolución de las mujeres en el mundo profesional, social, etcétera, en realidad yo creo que la culpable de todo ello es mi hija. Seguramente si hubiera tenido un hijo no me habría posicionado y no habría estado bien. Es decir que lo que me aporta ella es plantear que la involución existe, igual que en Afganistán en los años 50, 70 las señoras iban como nosotras vamos vestidas ahora y ahora van con un burka, y si esa evolución existe tenemos que hacer que la sociedad se mueva mucho más rápido y mucho más lejos a nivel de paridad hombre-mujer y igualdad de oportunidades para no echar marcha atrás, porque el 50% de la sociedad, para mí, todavía no está bien posicionada. ¿Y cómo sabe una mujer, una persona, Maitena, que tiene madera de liderazgo dentro y que debe sacarla? Bueno, yo no sé si sabe o no sabe. Lo que sí recuerdo unas palabras de Eva Levy. Estábamos en una mesa redonda, en un premio de Mujer Líder, y ella dijo, como mujeres tenemos la responsabilidad de ser un ejemplo para el resto de mujeres y para las generaciones venideras. A mí, ya lo he dicho en muchas ocasiones, se me cayó una losa encima diciendo como si uno no tuviera bastantes responsabilidades. pero tienes que asumirla y cuando asumes responsabilidades estás empezando a liderar, yo creo. Pues estamos llegando al final de esta más que satisfactoria conversación que hemos mantenido con Maitena Serbajean y con Sombra de Confianza con Raúl González. Bueno, Pino, solemos pedir a nuestros invitados, o pedimos también a Maitena, si tiene alguna de esas frases que continuamente repite a otras personas, de esas frases que en el trabajo aparecen muy a menudo. A lo mejor Raúl puede incluso ayudarle a encontrarla, o puede elegirla ella, ¿no? Esas frases que pueden ser hasta su lema de vida, que pronunciaron otras personas, o que es suya propia. Yo recuerdo una que les decía mucho a ellos, y digo siempre a la gente que trabaja conmigo, recordando eso que comentabas antes de que la cara del jefe lo dice todo, y es verdad. Cuando uno llega, a mí me lo decía Marisol, no sé si te acuerdas, ¿qué te pasa hoy? Porque la gente lo nota, ¿no? ¿Pero esa es una frase de Maitena o...? No, la que yo iba a decir, la que yo le decía a él por si te ayuda. Yo siempre le decía que nunca pasa nada, que tranquilos, que todo parece que se va a desbordar, pero luego las cosas se calman, ¿no? Y intentando transmitir un poco de tranquilidad, ¿no? Y yo sí me acuerdo que ella siempre decía, esto tiene arreglo, ¿no? O sea, que la frase de Maitena que tú recuerdas era, esto tiene arreglo. Sí, esa orientación que siempre he dicho a buscar el lado positivo y que las cosas tienen solución, ¿no? Y seguro que tiene arreglo, seguro que no lo hemos pensado bien. Y a lo mejor ahora he aprendido que se iba por la noche a dormir y hablaba con su amiga, ¿no? No soy consciente, no soy consciente de eso. La frase que ahora está de moda cerca de mí es, pero tú prefieres tener razón o ser feliz. Y esa es la que está de moda alrededor mío y que últimamente pongo encima de la mesa muchas veces para que se dejen de tanto discusiones estériles. ¿Y tú qué prefieres?
Me da lo mismo, pero tiene impacto sobre las personas, es decir, para que se posicionen y dejen de tener discusiones estériles. Muy buena frase. Maitena, Raúl, muchas gracias. Gracias Vosotros. a vosotros. Pino, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.